Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de la fotosíntesis. Iniciemos con nuestro propósito. Nuestro propósito será entender el proceso de la fotosíntesis y su importancia para la vida. Fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes, las algas y algunas bacterias utilizan para su desarrollo, crecimiento y reproducción a la energía de la luz. La fotosíntesis consiste en la transformación de la energía lumínica en química que hace que la materia inorgánica se vuelva orgánica. El proceso de la fotosíntesis ocurre cuando las hojas de las plantas absorben los gases que contiene la atmósfera, como el dióxido de carbono, y que se combina con el agua que hay dentro de las células de la planta. Se forman almidones nutritivos para la planta y se libera hacia el exterior del oxígeno. Los fotoautótrofos son los seres vivos que realizan los procesos de fotosíntesis. Contiene en su organismo un organelo llamado cloroplasto, que es el encargado de ejecutar la fotosíntesis. En cloroplasto están las clorofilas que captan la luz del exterior, etc. Lo que sucede después de la fotosíntesis es que la planta utiliza el almidón producido y los combina con las sales minerales y el agua extraída de la tierra, realizando una serie de reacciones químicas para más tarde formar lo que se llama la savia elaborada. Esta savia circula por toda la planta con el fin de alimentarla. La fotosíntesis es el proceso más importante para la naturaleza, pues gracias a ella no solo existen las plantas, sino que toda la vida en la tierra. Se crean nutrientes como los carbohidratos, más tarde aminoácidos, nucleótidos, entre otros. Además, la energía solar es acumulada por la planta y al ser esta ingerida por los seres vivos, la energía se libera, siendo esta utilizada para mantener los procesos vitales del organismo. Cabe destacar otro aspecto favorable que otorga el proceso de la fotosíntesis. La planta, además de alimentar el resto del planeta, contribuye a la respiración de los seres al restituir el oxígeno al aire, además de haberlo previamente limpiado. La historia de la fotosíntesis inicia en la antigua Grecia, cuando el filósofo Aristóteles propuso una hipótesis que sugería que la luz solar estaba directamente relacionada con el desarrollo del color verde de las hojas de las plantas, pero esta idea no trascendió en su época, quedando relegada en un segundo plano. De hecho, no volvió a ser recuperada hasta el siglo XVII, cuando el considerado padre de la filosofía vegetal, Stephen Hales, hizo mención a la citada hipótesis aristotélica. Además de retomar este supuesto, el mismo Hales afirmó que el aire que penetraba por medio de las hojas en los vegetales era empleado por estos como fuente de alimento. Teniendo esto, se puede deducir que todas las hojas de la planta, tales como las plantas verdes, algas, algunas bacterias, absorben gases atmosféricos como el CO2, pero con la condición de que sea la energía de la luz. La fotosíntesis es un proceso químico. Aunque no sepan, es un proceso químico. Lo que pasa es que el sol produce energía y lo que hace la planta es transformar esa energía en compuestos químicos para alimentar la planta. Y esos procesos químicos, algunos ella no lo utiliza y los libera. Bueno, listo. Una de las primeras propuestas que hicieron de la fotosíntesis fue el señor llamado Aristóteles. Aristóteles dijo que el sol producía energía y esa energía la tomaba la flor. La tomaba la flor, como así estaba con gafas porque estaba bronceando con eso. Bueno, listo. Lo que hacía es que tomaba esa energía y la transformaba en alimento. Pero no, todo el mundo dijo, no, Aristóteles está mal y Aristóteles no. Hasta que llegó hace muchísimos años un señor, pero como de la, no me acuerdo, un señor, de nombre, no me acuerdo, espera, busco. Listo, Stephen Thales, o así como se comunica. Él cogió la misma idea, el mismo pensamiento de Aristóteles y se puso a observar la planta y se le ocurrió una idea. Esa idea era que el aire era todo, que el aire tenía partículas de agua, como lleva el aire, oxígeno y agua, más o menos así, lleva oxígeno. Lo que hacía el aire era, por los poros de la hoja, entrar, así como la gráfica dice, así una especificación más grande. Lo que pasa es que, mira, el H2O entra por ese conducto y lo que hace es dividir esas dos partículas. Esas partículas ya divide en oxígeno e hidrógeno. Y lo que hace es que después libera el oxígeno y el hidrógeno
se queda dentro de la planta. Todo por el aire y la energía del sol. Eso dijo Steven Tales. Pero si no sabían, hay dos fases. Y las dos fases son químicas. Perdón, es que escribí mal. La primera fase. Fase lumínica. El sol. Eso pasa en el día, ¿sí? El sol y el agua hacen la división de las dos partículas. Una se queda dentro y produce alimentos para la energía. Esa es la fase lumínica. Entonces, sí, sabía, ¿sí? Pero la segunda fase no sabe cuál es, porque todo el mundo piensa que solo sabe el nombre. Es la fase oscura. Suena chistoso, pero es fase oscura. La fase oscura, como el mismo nombre lo dice, se hace en la noche. Cuando la planta está durmiendo, pues literalmente está durmiendo, la planta por dentro está haciendo un proceso. Por acá en el día, ¿sí ven? El oxígeno queda por fuera, el hidrógeno queda por dentro. Pero en la fase oscura, en la noche, el hidrógeno se queda por dentro. Y dos partículas de otras partículas se unen con el hidrógeno. Todas esas son uniones de hidrógeno que son, sí, se unen. Y lo que producen es una molécula mayor que se llama, no me acuerdo, carbohidratos. Eso produce carbohidratos y alimenta a la planta. Y ya en el día, ya cuando amanece, la flor se despierta, así bien con plastilina, para que lo puedan entender. Se despierta y deja salir esa proteína, como en el traspaso queda de hidrógeno, el oxígeno sale expulsado y los carbohidratos se quedan en la planta para alimentarla. Otra estética. Procesos químicos, el sol alimenta a la planta, se dividen en partículas, se transforman, se unen y se liberan. Eso pasa en la fotosíntesis. Así para explicarlo, no con nombres así diferentes. Pero advertencia, mucho cuidado con esto. La fase oscura se hace dependiendo de la temperatura que esté en la noche. Eso es lo único que deben tener en cuenta en las plantas si ustedes quieren plantar algo así. Y fin, gracias. Este es el Drawing My Work. Te recomiendo que vayas ya a la evaluación que tenemos acerca de este tema, la fotosíntesis, para que así puedas ver tus conocimientos y aprendiste todo completamente y alcanzaste tu propósito.